Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda de este Congremet, que se titula Desafíos en el ejercicio de la meteorología y va a estar moderada por la doctora Carla Ulicia. Carla Ulicia es presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, es licenciada y doctora en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como profesora adjunta e investigadora del CONICET, en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y en el Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos. Gracias, Carla. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por comer rápido y venir, más allá de que hayamos retrasado un poquito. Sé que fue poco tiempo. Bueno, la idea de la mesa redonda va a ser, como dije hoy en el acto de apertura, más bien un conversatorio. La titulamos Desafíos en el ejercicio de la meteorología y un poco es eso, ¿no? O sea, es reflexionar primero con preguntas y respuestas que vamos a hacer medio como un ping-pong de preguntas y respuestas con los oradores invitados y después vamos a abrir a la audiencia, únicamente la audiencia aquí presente en modo presencial, para poder reflexionar colectivamente y bueno, un poco eso, ¿no? O sea, discutir los desafíos, las oportunidades que tenemos como comunidad meteorológica y más que nada quienes nos dedicamos en el ámbito de la meteorología con las diversas trayectorias que justamente un meteorólogo o meteoróloga puede tener. Antes de empezar, les quiero avisar que las preguntas y respuestas al final de este ping-pong con los oradores, la idea es que lo vamos a hacer con Slido. Para quienes no conocen, después, cuando terminemos, Rocío nos va a comentar un poco más el tema de la aplicación, pero van a ver que después se va a proyectar un QR en la pantalla y en los televisores, y también hay unas hojas impresas, y acá tenemos más, para quienes no les enganche desde los televisores. Y ahí van a poder hacer las preguntas que van a hacer en forma anónima, incluso quienes tal vez no quieran hacer preguntas y quieran votar porque les interesan que se respondan algunas que otras personas hayan hecho, también se puede hacer. Pero bueno, ese detalle después se los va a comentar Rocío cuando terminemos. Así que bueno, sin más, creo que podemos empezar. Primero voy a presentar a nuestros tres panelistas invitados. Tenemos a mi lado está Juan Rivera, que es licenciado en Ciencias de la Atmósfera y doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos por la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de sus últimos 10 años concentró sus investigaciones en análisis de procesos vinculados a todo lo que tiene que ver con ocurrencia de sequías hidrológicas, así como también a la evaluación de cambio climático observado y proyectado con foco en la cordillera de los Andes y el impacto en la disponibilidad hídrica de la región. Actualmente es investigador independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, en Mendoza. Ha sido galardonado el año pasado, en 2024, con el Premio Estímulo en Ciencias del Mar y la Atmósfera por parte de la Fundación Bunge y Born, y recientemente ha sido también seleccionado como autor principal para el 7º informe de evaluación del Grupo de Trabajo 2 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC. Seguimos con Soledad Maciel. Ella es bachiller en Ciencias de la Atmósfera y se encuentra finalizando su tesis de licenciatura en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires. Comenzó como pronosticadora en el Servicio Meteorológico Nacional durante casi 10 años y desde el año 2013 también es asesora en la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todo lo que tiene que ver con gestión de emergencias. Con experiencia también en docencia, divulgación, ha formado también a estudiantes, bomberos, pilotos, personal aeronáutico, futuros meteorólogos. Es profesora en la Universidad Nacional de los Comechingones y también es miembro de la comisión directiva, vocal del Centro Argentino de Meteorólogos. También, perdón, me perdí, actualmente es portavoz de Meteorred Argentina y su objetivo es acercar a la ciencia a la sociedad y a quienes toman decisiones para reducir riesgos frente a fenómenos extremos.
Y luego tenemos a Adrián Irurzún, él es bachiller universitario en Ciencias de la Atmósfera y licenciado en Enseñanza de Ciencias Ambientales de la UTN. También es miembro de la comisión directiva del Centro Argentino de Meteorólogos, el CAM. En el ámbito público es investigador en cambio climático en el Jardín Botánico Carlos Taiz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además creó y dirige un voluntariado en ciencia y meteorología, donde varios estudiantes de las ciencias de la atmósfera y la meteorología participan ahí. Y es profesor de meteorología aplicada en la Tecnicatura Superior en Gestión Integral de Riesgos. También en el ámbito privado, actualmente se encuentra asesorando a un proyecto de litio en Catamarca y es responsable del sistema meteorológico local Meteo Varela en Florencio Varela. Así que, sin más, comenzamos. Vamos a empezar con una primera ronda, más que nada para conocer un poco, como habrán visto en estas bios cortas que presenté, cada uno tiene distintas trayectorias, distintos perfiles, y la idea es justamente nutrirnos de todas las posibilidades, sobre todo habiendo tantos estudiantes aspirando a ser futuros meteorólogos y meteorólogas, conocer que las salidas son realmente muy diversas, las salidas laborales, pese a la coyuntura actual, y la idea también es generar un poco de inspiración de las potenciales también salidas laborales y aplicaciones que tiene esta hermosa profesión. Entonces, en esta ronda les propongo que arranquemos conociendo un poco más a cada uno. Para empezar, me gustaría que cada uno nos cuente cómo fue su camino en la meteorología, desde la formación hasta las distintas experiencias laborales que tuvieron y también qué los motivó a elegir esta profesión. Así que empiezo con Adrián, si te parece. Ok. Bueno, me motivó ser meteorólogo un programa de televisión. Cuando era adolescente había un programa que los sábados a la mañana, Solo TV, estamos hablando muchos años atrás, y había un meteorólogo, Valentín Comar, que explicaba cosas de la meteorología, tenía 15-20 minutos, y después era el pronosticador, el Canal 7, famoso, no sé, por muchos años. Pero donde yo más lo veía era los sábados a la mañana, que me levantaba y mientras desayunaba ponía eso. Después fue rarísimo cuando elegí la carrera, ya la tenía clara en el secundario, averigüé dónde se estudiaba, porque no tenía ni idea. En ese momento solo en la UBA. Y bueno, después fue raro, porque apenas terminé el secundario, empecé a trabajar. Me tocó hacer toda la carrera trabajando. Me costó mucho, me costó 10 años terminar el bachillerato universitario. Y bueno, después seguí con muchas oportunidades, generando oportunidades, haciendo un voluntariado también durante los últimos años de estudios. Me di cuenta de la aplicación que tenía la meteorología en el ámbito privado y de ahí fue la pizca que dije, bueno, se pueden hacer cosas como meteorólogo por fuera de la facultad y por fuera del servicio meteorológico, y bueno, las hice a lo largo de los años. Muchas gracias. Bueno, pasamos a Sole, si querés contarnos un poco tu trayectoria. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, ahora sí. Yo estudiaba ingeniería química en la UBA, también trabajaba en simultáneo contra todos los consejos de mis profesores y hice un curso de timonel en el 2007 y ahí me empezó a gustar la meteorología. No sabía que era una carrera de grado, pero después de ese curso empezaba, a diario yo empecé a consultar la web del SMN y un día me encontré con un cartelito que decía que buscaban estudiantes de ingeniería que quisieran estudiar meteorología. Así que bueno, me pasé en el 2010 con el programa de formación de recursos humanos en ciencias de la atmósfera y mi idea en ese momento era, bueno, hacer esa carrera al bachillerato en 1 año y medio como proponían y después trabajando en el servicio meteorológico terminar la ingeniería.
Y cuando me di cuenta que la meteorología tenía mucho en común con la ingeniería, con la diferencia de que tenía el plus de poder darle una aplicación directa a la sociedad, me quedé. Así que decidí de a poco ir haciendo las materias de la licenciatura y bueno, no me arrepiento. Muchas gracias. Juan. Sí, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Creo que la primera motivación la tuve por parte de mi padre, que en una de sus primeras chambas trabajó en el servicio meteorológico cuando joven, y me parece que, en parte tuvo una especie de que a lo largo de toda su vida fue una especie de meteorólogo frustrado, y yo vine a salvar ese vacío de conocimiento, y me anoté a la carrera. Nunca tuve demasiadas dudas en respecto a qué elegir, ya desde el colegio sabía que iba a ir para ahí. De hecho, me gustaba bastante mirar la Fórmula 1 y en un comienzo, como a los 13, 14 años, decía que quiero ser meteorólogo de una escudería de Fórmula 1 porque deben de pagar una fortuna y debe ser algo de ultra mega precisión porque le tenés que decir al tipo en la vuelta 4, mete neumáticos de lluvia porque se viene. Después me di cuenta que, en la Fórmula 1 también fallan los pronósticos y fallan los equipos también. Desistí eventualmente a medida que transcurrían las materias y decía, me gusta más la escala más grande que la escala más pequeña y no me gusta tanto el pronóstico, así que viré mi orientación hacia algo más vinculado a la gran escala y sobre todo a la disponibilidad de agua. Entonces, me parece que si bien siempre supe a dónde llegar, tal vez el camino no fue tan lineal, pero sí llegué a donde estoy y siguiendo mis convicciones y lo que quería analizar cuando todavía cursaba la licenciatura. Bueno, muchas gracias. Vamos a complementar en realidad con todo lo que ya también les leí de las bios, ¿no? O sea, también tenemos, más allá de la motivación, vimos que tenemos algunos que se dedican más a por ejemplo, en el caso de Adri o en el caso de Sole, tienen también un perfil más bien profesional en todo lo que tiene que ver con gestión pública, gestión privada, comunicación. Y también tenemos, tal vez viniendo, digamos, desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, muchas veces el camino más común, si se quiere, digamos, es justamente seguir en la academia, la investigación. Entonces, la idea cuando se pensó en a quiénes invitar es un poco esa la motivación, ¿no? De presentar las distintas salidas y trayectorias que uno podría llegar a tener. Pasemos un poco a contar más en detalle, tal vez la experiencia en sus diversas trayectorias. En términos de, me interesa también cómo ha sido la experiencia de trabajar tal vez con otras disciplinas. Yo ya los conozco, entonces me interesa que cuenten también, que compartan justamente eso, ¿no? O sea, cómo en distintos ámbitos, no solo en el ámbito de la investigación, que también es importante trabajar con otras disciplinas, que no siempre lo hacemos, pero que también es importante, o incluso, digamos, en el ámbito de gestión pública, gestión privada, en el ámbito de comunicación. Así que, ¿qué oportunidades, qué desafíos encontraron de trabajar con otras personas de otras disciplinas o incluso también de no meteorólogos, ¿no? Si te parece, Sole, si quieres empezar. Bueno, yo cuando entré al SMN pensé que iba a estar 3 años porque era lo que, digamos, mi compromiso de duplicar el tiempo que había durado mi beca. Yo venía de trabajar en el ámbito privado y de una carrera que estaba mucho más reconocida, ¿no es cierto?, en el ambiente laboral. Sin embargo, me sorprendí de la vocación que había dentro del organismo. Disfruté mucho, por un lado, trabajar en la parte operativa y luego encontré como mi beta de lo interdisciplinario trabajando en la certificación ISO 9001 del organismo. Con ese proyecto pude trabajar y conocer las distintas áreas del organismo y un poco aplicar lo que yo había aprendido trabajando
cuando estudiaba ingeniería, de la mejora de los procesos. Entonces, a mí me encanta lo interdisciplinario y creo que te abre la cabeza y todos salimos ganando. Si bien en un primer momento es algo que puede resultar incómodo, salir de la zona de confort, trabajar con otras disciplinas es muy enriquecedor, o sea que lo recomiendo. Muchas gracias. ¿Querés comentar, Sole, también, pues vos trabajaste en medios de comunicación, ¿no? Entonces, un espacio donde a veces la inmediatez a veces choca con lo que es la rigurosidad científica. En ese sentido, ¿cómo fue esa experiencia, ¿no? De traducir el lenguaje técnico a un lenguaje cotidiano sin perder también la precisión y la rigurosidad también, y qué desafíos encontraste siguiendo con esta línea? Bueno, yo me desafié a mí misma aceptando un trabajo en los medios. Creía que nunca iba a ser capaz de hacerlo, pero cuando llegó una cierta edad dije, bueno, es ahora o nunca. Si tengo dudas, lo tengo que probar ahora. Subestimé lo que son los medios. La verdad es que yo venía de trabajar en defensa civil, donde me resultaba fácil traducir el lenguaje técnico a los tomadores de decisión. Después de 12 años trabajando, asesorando a distintos directores y viendo que eso fluía, dije, bueno, en los medios debe ser algo parecido, incluso capaz hasta más divertido. Y si bien sí, estar en los medios 4 meses, que sentí que fueron 40, me enseñó que ser meteorólogo también puede ser divertido, sin perder rigurosidad. La verdad que me quedé sorprendida en todo sentido. O sea, la función social que tienen los medios de comunicación es mucho más fuerte de lo que yo imaginaba. Y no solamente en el detrás de cámara encontré un montón de gente con mucha vocación y que te ayuda y demás, sino que además creo que, y los invito a que si tienen la duda se animen, y que cada vez más los meteorólogos tenemos que estar pisando fuerte y tomando el lugar en los medios de comunicación, porque si no lo hacemos van a seguir contratando gente que no es del rubro, y ni hablar con que digan que son meteorólogos y después escuchamos las barbaridades que se escuchan. Así que fue una experiencia que se las recomiendo. Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos oportunidades y también tenemos desafíos. Entonces, bueno, volviendo a eso, me gustaría también preguntarle a Juan cómo fue en su trayectoria, cómo fue, si tuvo la oportunidad de trabajar con personas de otras disciplinas que no sean meteorólogos o meteorólogas, qué oportunidades encontraste, qué desafíos también. Sí, cuando tomé la decisión de como volcarme a la investigación de la disponibilidad de recursos hídricos, ahí ya desde el vamos sabía que me iba a encontrar con necesidades o con usuarios que iban a ser no meteorólogos. De hecho, para profundizar esa línea de investigación me cambié de provincia, me fui de Buenos Aires a Mendoza, una región donde domina la escasez hídrica. Y bueno, ahí uno empieza a interactuar con gente que confía mucho en el científico. Es bien respetado el investigador del CONICET y sobre todo, bueno, con lo que pueda llegar a aportar en materia de conocimiento para la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos hídricos en un lugar donde no te sobra absolutamente nada y hay una población que demanda más agua, hay usos que requieren mejoras de las eficiencias de riego, por ejemplo. Entonces, me parece que hay una transversalidad del agua y de los procesos climáticos que generan la falta o exceso de agua en los cuales un meteorólogo tiene que salir a responder con un lenguaje tal vez no tan técnico como el que usamos en las publicaciones científicas, pero sí sumamente necesario para que las decisiones que toman los que manejan el agua sean para el bienestar de la sociedad y de la producción económica. Así que, sin duda, un desafío. Yo me mudé haciendo mi investigación postdoctoral, así que, y bueno,
me fui al IANIGLA, en el cual creo que en ese entonces había 5 meteorólogos nada más, en el año 2014, y una institución que tiene 160 investigadores, o sea que éramos 155, eran personas de otras disciplinas, biólogos, arqueólogos, demás, y todos necesitan, o la meteorología es transversal a muchas de las disciplinas que se investigan ahí, así que también el que te golpeen la puerta y que digan necesito esto, cómo podemos investigar esto, veo que a esta planta le pasa esto, pero no entiendo por qué, es también moneda cotidiana, y en base a la reiterativa cantidad de preguntas respecto a cambio climático y demás, también propuse hacer un curso de una semana intensivo que es multidisciplinario también para gente que no sea meteorólogo, para que pueda aplicar o entender qué me dice una salida de una simulación climática o cosas por el estilo, que también son necesarias. Así que es un desafío, pero es un lindo desafío. Muchas gracias, Juan. Y me gustaría seguir, tenés, digamos, la experiencia de justamente, como vos decías, en Mendoza, la problemática de la sequía, la gestión del agua es realmente un tema central en la provincia. Si podés detallar tal vez un poco más, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la meteorología en todo lo que tiene que ver con, comentabas que has interactuado con tomadores de decisión, entonces, ¿qué lugar ocupa la meteorología en las decisiones de política pública? ¿Y qué te parece tal vez que nos falta como comunidad profesional del ámbito de la meteorología para que esa voz, como vos decís, que había pocos meteorólogos, que sea escuchada y tenida en cuenta en los tomadores de decisión? Sí, por ahí reitero un poco algo que mencionó Sol, es que tal vez hay una persona que sale a hablar, que se autoproclama meteorólogo y no necesariamente tiene las incumbencias o tiene la formación necesaria para ayudar a la toma de decisiones políticas en materia de puede ser mecanismos de adaptación frente a la falta de agua, pero puede ser viniendo para acá. El viernes falleció una persona que le cayó un árbol encima por la entrada de un frente frío. Y bueno, tenemos ese tipo de situaciones en las cuales yo, seguro, ya de tantos años de vivir allá, sé que el mendocino no le tiene pánico a dos cosas, que son las tormentas, porque caen unos granizos inmensos, y el viento, porque se atribuye o se asocia al fenómeno de viento sonda, y no necesariamente el mecanismo asociado al viento está en línea con un fenómeno de viento sonda, que es otra cosa totalmente distinta, que es un viento que cruza la cordillera, que genera un calentamiento y un secamiento de la atmósfera, mientras que este era un ingreso de un frente frío. Entonces, es necesario que la meteorología esté presente. Ahí, bueno, estuvo el aeropuerto suspendido sus operaciones durante varias horas. Hay mucha transversalidad en decisiones no solo políticas, lo pienso en si necesita el río Mendoza un embalse más en términos de la escasez que se proyecta a futuro, bueno, un meteorólogo iría, daría sus proyecciones o daría estimaciones al respecto, pero yo no soy ingeniero como para diseñar un embalse ni para decir, sí, poné acá cientos de millones de dólares que esto va a funcionar, pero tenemos que estar ahí apoyando al sector público, en este caso, que es el manejo del agua, quienes realizan el manejo del agua, pero bueno, otras disciplinas también, lo comentó Adrián recién en relación a la minería, con el litio, con otras necesidades que también van a ir surgiendo y requieren de personal calificado. Gracias, Juan. Bueno, y también a Adri le vamos a preguntar cómo en tu trayectoria, cómo ha sido esta experiencia también de trabajar con personas de otras disciplinas y también con otros, ¿qué oportunidades o qué desafíos encontrás al trabajar con también personal que no sea meteorólogo? Sí, oportunidades muchísimas, es muy muy piola, así, el cruce de ideas con gente que no es del área de meteorología, referido a un proyecto. Específicamente trabajé con un grupo de entre casi 10 personas que eran consultores, trabajaban en una consultora como consultor independiente y hacíamos estudios de impacto ambiental y líneas de base para proyectos mineros. Eso fue un trabajo que a través de otra persona que me conoció trabajando en el gobierno de la ciudad y que compartió consultoría, él era un consultor externo, que en un proyecto estuvimos trabajando juntos,
conoció lo que hacía y bueno, después él era parte de esa consultora, me llamó por un problema muy específico. El primer laburo de eso que tuve, me llamó un día, dice en 48 horas necesito un estudio de vientos para Bahía Blanca, sí o no, lo podés hacer. Bueno, ahí hay que estar muy seguro de lo que uno puede para decir que sí. En el ámbito privado corren tiempos muy específicos que hay que cumplirlos. También normas nuevas que yo las desconocía para hacer impactos ambientales. Las empresas mineras, por ejemplo, tienen que cumplir determinadas reglas de los financistas, que generalmente pueden ser el Banco Mundial, y que eso hace que uno tenga que cumplir determinadas reglas en impacto ambiental. Ahí descubrí, cosa que no sabía, que todo impacto ambiental tiene un capítulo de clima y meteorología y otro de contaminación atmosférica. Que por supuesto en el diría casi 99% de los casos no están a cargo de ningún profesional de meteorología. Entonces ahí empecé, cuando entré a una consultora como profesional externo, a hacerme cargo de esos capítulos, tanto en el estudio de línea de base, como después cuando había que presentar el impacto ambiental en la escritura, en la redacción de todo lo que es el capítulo de clima y meteorología. También empezó a verse ahí, cosa que en los primeros trabajos no tenía, pero después, como los proyectos mineros tienen una visibilidad de acá a 40, 50 años, se empezó a poner otro capítulo, no hace mucho, que es el de cambio climático. Es decir, cómo va a cambiar el clima en un sector de la cordillera, pongámosle, acá a 40 o 50 años, porque no solo es la extracción minera, sino después está lo que es el cierre de mina, que también hay todo un montón de procesos que vienen posteriores al cierre de la mina, que son muy interesantes, y ahí ya hay que ponerse en una escala climática, ¿sí? No ver tanto el foco en sí en el proyecto, sino qué va a pasar regionalmente. Así que bueno, también de compartir charlas del sector privado, ya dije, especialmente con el sector minero, con proyectos de minería, y también del público, porque siempre trabajé en el gobierno de la ciudad, y también veo diferencias, digamos. En el gobierno de la ciudad yo trabajaba desde que terminé el secundario, como administrativo en un hospital. Durante los 10 años que hice la carrera de meteorología trabajé ahí, hasta que me recibí. Cuando me recibí, bueno, ¿qué hago? Yo la tenía muy clara, o me voy, o consigo trabajo de meteorólogo en el gobierno de la ciudad, me voy, pero yo voy a trabajar meteorólogo. Y ahí buscando uno, no sé, ya con los últimos años de estudiante, bueno, acá está Carlos Nadal, un gran amigo y colega, junto con él empezamos a buscar estas salidas en el ámbito privado de la meteorología, que nos gustaba, nos parecía interesante. Había muchas trabas para seguir la licenciatura. En ese momento se estudiaba solo en la UBA, y el Departamento de Ciencias de la Atmósfera tenía, junto con el de Geológicas, había solamente dos becas por año para quienes quieran seguir la licenciatura y terminarla. 2 becas a compartir entre 2 departamentos distintos. O sea, básicamente era una barrera terrible. Por el otro lado estaba el servicio meteorológico manejado por la Fuerza Aérea. O sea, teníamos muy claro por dónde no ir. En un lugar porque no se podía, y en el otro porque ya la elección no era ir ahí. Conseguimos nuestro primer trabajo privado de leer un diario y decir, bueno, acá necesitan un meteorólogo para esto. Y fuimos al lugar ese y golpeamos, así nos presentamos, fuimos con el diario, con Charlie, que está acá, y dijimos, ¿ustedes quieren hacer esto? Necesito un meteorólogo. Y bueno, sí, tenés razón, qué sé yo. Y bueno, nos contrataron 6 meses de trabajo. Estábamos apenas por terminar la carrera y nos contrataron para hacer un estudio del clima de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Ciudad de Buenos Aires se presentó para ser sede de las Olimpiadas, no me acuerdo, 1990 y pico. Quedó finalista entre 5 ciudades del mundo, y venían del Comité Olímpico Internacional a evaluar cada ciudad, y uno de los ítems a evaluar era el clima.
Y bueno, con Carlos y otro compañero nuestro entonces, que luego dejó la meteorología, hicimos ese estudio para el Comité Olímpico Internacional. Y bueno, después nada, seguimos por el lado privado, vimos que había posibilidades, trabajamos en bancos para hacer pronósticos para los seguros agroclimáticos, varias cosas así, hasta que a raíz de esta persona que dije empecé a trabajar como en una consultora estadounidense, tenía una sede acá con impactos ambientales. Y eso hasta el 2015. Desde el 2015 hasta ahora ya trabajo como directamente consultor que me contratan las mineras. Bueno, ya después de trabajar tantos años, como que ahora ya recurren a uno cuando tienen algunos problemas. Y bueno, ahora últimamente salió un trabajo de esos y hay que estar atentos porque generalmente desde la parte privada parece todo lo tienen claro. Doy un ejemplo, en este último trabajo era para, no, quiero que me vendas una estación meteorológica para un proyecto minero. Le digo, yo no vendo estaciones, no me dedico a eso, pero sí te puedo asesorar en la compra. Y cuando hacemos una reunión, empiezo a ver que no era la necesidad poner una estación meteorológica, tenía una problemática que había que poner varias más. Y después el otro problema que tienen sí, ok, generalmente todos terminan, tengo la estación meteorológica, la instalo y ya está, y después se olvidan de los datos, de qué hago con los datos, quién me valida los datos, quién me mantiene la estación meteorológica funcionando, quién interpreta los datos, y así. Y bueno, y van saliendo oportunidades de trabajo, de este trabajo que era muy específico, una estación meteorológica, salió hace poco un contrato. Tengo casi 15 meses de trabajo, un contrato por 15 meses de trabajo, que no solo es el tema de la asesoría en la compra de la estación, sino supervisar la instalación y después hacer toda la validación e interpretación de los datos. Y eso sucede en muchas mineras. También hice mucho trabajo, me llaman, tenemos 10 años de datos acá. A ver qué hacemos con esto, porque después de otras, sí, no, pero tenemos estación meteorológica, qué sé yo, y tenemos un grupo acá que ve los datos con el Excel y qué sé yo, y después nos encontramos con que a 4.000 metros de altura tienen una estación meteorológica que es para la llanura, porque no tiene calefaccionado el pluviómetro, no tiene calefaccionado el anemómetro, y bueno, por supuesto anda mal el instrumental. O tienen problemas y le creen solo los datos. Es decir, me he encontrado con un mes de datos continuos de viento norte, y yo digo, eso no puede ser. Sí, no, porque esto lo dio la estación meteorológica. Y digo, no, esto no puede ser, o está la veleta clavada, o se te voló la veleta y quedó marcando continuamente el norte. Y bueno, era que se había volado la veleta. Gracias, Adrián, por compartir algunas de las experiencias. Me gustaría también volver a Sole, porque bueno, acá intentamos hacer que hubiera entre moderadoras y oradores un balance de género, y a mí también me interpela mucho también conocer las dificultades también y los beneficios, ¿no? Pero muchas mujeres vivimos realmente la profesión también con una carga extra vinculada sobre todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado, y bueno, y por eso también me gustaría que Sole nos cuente cómo vivís vos ese balance también entre lo profesional, la familia, o qué cambios también pensás de alguna forma que necesitamos como comunidad profesional para que esa conciliación entre la trayectoria profesional y familia y bueno, la vida misma sea de la mejor manera posible, en el sentido de también un apoyo institucional, ¿no? Así que bueno, si nos querés compartir tu experiencia. Bueno, acá voy a empezar con los debates. Yo postergué mucho la maternidad por mi profesión y después la vida hizo que me costara mucho ser madre.
Cuando mi hijo llegó en plena pandemia, fue genial porque estábamos con trabajo virtual. Y cuando tocó volver a la oficina, volví a la presencialidad y yo dije, bueno, listo, jardín doble jornada, resuelto el problema, con esta mentalidad exacta que tenemos, ¿no? Y después me di cuenta que me faltaban las horas de viaje para llegar al jardín a buscarlo a mi hijo. Y en ese momento el sueldo en el servicio meteorológico se había depreciado mucho. Lamentablemente yo empecé mi carrera ganando lo mismo que mi marido, que es ingeniero, y en ese momento, no quiero ni hacer la cuenta, pero había un abismo de diferencia. Y bueno, por priorizar la calidad de vida de mi familia, tuve que tomar una decisión muy difícil, que fue renunciar al servicio meteorológico. No me cerraba la ecuación costo-beneficio y decidí quedarme con mi trabajo 100% virtual, que era en defensa civil. Así que fue una decisión muy difícil. Me fui pensando que iba a volver sin imaginarme que el contexto país iba a cambiar tanto. Así que veo de afuera lo que pasa en el organismo y realmente me da mucha tristeza desde lejos lo que está pasando. Pero bueno, en definitiva, lo que luego después vamos a, digamos, a profundizar un poco es que la maternidad me enseñó que más allá de la vocación, con la vocación sola no se paga el colegio, entonces tenemos que tener sueldos buenos y la dificultad que tiene estudiar ingeniería es igual o casi menor que la que tiene estudiar meteorología. Entonces es mi sueño que tengamos una ley profesional que a los meteorólogos y más a las meteorólogas nos paguen lo mismo que a un ingeniero. Bueno, muchas gracias, Sole, por compartir tus impresiones frente a tu propia experiencia. Quizás también como para agregar, me parece que también, además de los sueldos, también es importante también todo lo que tiene que ver con el apoyo institucional, quienes, por ejemplo, somos docentes o quienes somos investigadoras, quienes estamos dentro de un grupo de trabajo, también ese apoyo institucional creo que también es muy importante, por lo menos más allá de que hay ciertas cosas que no podemos cambiar, por ejemplo, los salarios, porque dependen de otras cuestiones quizás más en escalafones, digamos, más arriba en términos de nuestras tomas de decisión. También quizás como comunidad, que hoy nos reunimos como comunidad, también es importante tener presente eso y bueno, ser como más empáticos también, todos como comunidad meteorológica en esos aspectos también. Cambiando, yendo para otro lado, también me gustaría volver a Juan. Él, como comentaba, bueno, ahora fue seleccionado como autor del grupo de trabajo 2 del IPCC, pero también tiene experiencia habiendo trabajado también como autor en el 6º informe del IPCC en el grupo 1. Entonces, por un lado eso, ¿no? que te da esa mirada más bien como una mirada más global, de otra escala, bastante más amplia, trabajando, digamos, contribuyendo con el IPCC, pero al mismo tiempo, como comentaste, tuviste también experiencias trabajando con problemáticas locales, con tomadores de decisiones en cuanto a la problemática de la sequía en Mendoza. Así que me interesa que nos compartan ¿cómo articulás, ¿no? esas dos escalas desde la producción de conocimiento más global hasta las necesidades de respuestas más concretas, ¿no? a nivel provincial o local? Sí, está buena la pregunta y pasa también, lo veo como una evolución personal, esto de que, bueno, para el informe anterior fui seleccionado para el grupo de las bases físicas y en este estoy en el grupo de impactos y adaptación. Me parece que lo veo como una evolución desde cómo yo analicé la ciencia o con qué enfoque fui a tratar de resolver el problema de la sequía, que tal vez en mis primeros años de postdoctorado y de investigador le dediqué mucho más al tema de los forzantes, al tema de los mecanismos, al tratar de entender por qué, porque todo el mundo preguntaba, bueno, ya van 8 años de sequía, ¿cuándo se corta? Ya van 10 años de sequía, ¿cuándo se corta? Y así siguen pasando los años y bueno, hay mecanismos físicos que explican esa continuidad, pero también
cuando empezás a trabajar con los tomadores de decisión, empezás a palpar números e impactos que la verdad que ameritan un análisis en particular, sobre todo cuando sabés que hay un productor de una bodega mega popular, que cualquiera la encuentra en una góndola de supermercado, que tiene una capacidad de adaptarse, de afrontar una condición de sequía donde dice, bueno, no, yo en mi propiedad tengo 8 reservorios llenos con agua todo el tiempo, me manejo, mientras que el pequeño productor, que está más complicado, no puede acceder a un crédito tal vez para mejorar el riego de su finca o para instalarle una tela antigranizo a su cultivo. Entonces hay realidades socioeconómicas distintas en la provincia, y la mirada es una problemática global, el cambio climático, pero desde el punto de vista de la adaptación está el que puede afrontarlo y el que no. Entonces me parece que también ayudar no a la toma de decisión de la política, pero sí poner en contexto al tomador de decisión y decirle, mira, esta persona, tenés un grupo de productores que tienen tal capacidad de afrontar lo que se viene y lo que estamos viendo en relación al cambio climático, y tan grupo que no. No dejemos de lado este grupo de personas porque es sumamente importante. Hay como una especie de norma vinculada al manejo de agua, que el agua se entrega en los oasis irrigados, y por fuera del oasis no debería sobrar nada, porque para el organismo de gestión de agua no hay nada. Pero sí, hay ecosistemas y hay biodiversidad que se sostiene gracias al agua, porque sigue existiendo la cuenca, y por más que el río esté seco, sigue estando el río ahí. Y el concepto de caudal ecológico todavía no está dentro de la ecuación de manejo del agua. Entonces también son problemáticas que en otras regiones del mundo ya pasaron, el tema de las cuencas transfronterizas y problemas que se viven con situaciones de agua entre países o entre provincias o departamentos. Mendoza y La Pampa lo comparten y todavía es una problemática a resolver. Entonces me parece que desde el punto de... Hay una cascada del conocimiento global a lo regional que tiene mucha aplicabilidad y tiene mucho margen para abordarse en la provincia, y quienes quieran seguir la aventura de irse al interior y tratar de resolver problemáticas locales es sumamente enriquecedor. Si me permitís, Juan, te puedo repreguntar. Hablaste bastante como la bajada, ¿no? Desde lo global, la importancia que tiene en lo local. Ahora, ¿cómo se inserta eso local, esas problemáticas, ese conocimiento que de alguna forma lo coproducís con la comunidad local? ¿Cómo se inserta en lo global, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos de adaptación efectiva. En parte, todo el sistema de irrigación de Mendoza nace del conocimiento de los huarpes, que eran los primeros habitantes de la región, y cómo un conocimiento ancestral, obviamente tecnificado, llega a mejorar el riego y la producción agrícola en una región. Es un ejemplo que es escalable a otras regiones del mundo. Me parece que más allá de ese ejemplo hay muchos otros más. De hecho, ahora en el grupo de trabajo 2, en el informe del IPCC, estoy específicamente, salí de lo global y me meto a lo que es Centro y Sudamérica para el análisis de cambio climático desde el punto de vista de los impactos y la adaptación. Así que este tipo de soluciones que parten de la escala local o regional y pueden escalar a la escala continental o global, teniendo en cuenta que tenemos 7.000 kilómetros de cordillera de los Andes, donde las problemáticas no son solo de Argentina o del otro lado de Chile, sino que hay transversalidades a lo largo de la cordillera y muchas comunidades que dependen del recurso hídrico que nace de los glaciares y la acumulación de nieve están pasando por estos periodos de déficit prolongados. Me parece que sí hay muchos ejemplos exitosos que podemos tomar y darlos a la comunidad científica para que los aplique. Gracias, Juan, súper valioso. Y volvemos con vos, Adri. Vos comentaste, tenés una trayectoria interesante, como decíamos, porque comentaste varias experiencias de todo lo que tiene que ver con las consultorías que haces
en el sector privado. Ahora, ¿cómo es ese balance también con la gestión pública? Si nos querés contar un poco qué diferencias encontrás, qué puntos en común encontrás, Sí. trabajando en el Botánico, por ejemplo. El primer conflicto tuve en la gestión pública fue cuando me recibí de meteorólogo y quería trabajar de meteorólogo dentro del gobierno de la ciudad. Me costó añares, no por no poder trabajar, sino que me pagaran como meteorólogo. Estuve casi 10 años trabajando y como meteorólogo cobrando como administrativo porque no existía la función de meteorólogo. Entonces no me podían pagar de meteorólogo porque no existía la función en todo el ámbito del gobierno de la ciudad. Eso lo he conseguido. Fue una de las cosas que conseguí para toda la comunidad meteorológica. Aquella persona que quiera trabajar en el gobierno de la ciudad y diga, sí, soy meteorólogo, hay una función que es analista meteorológico y que es para un profesional meteorológico y está en un escalafón profesional del gobierno de la ciudad. A partir de ese momento empecé, sí, después me llevó como 10 años hacer eso, hacer entender que había un meteorólogo en la ciudad que trabajaba de meteorólogo, a la gente de recursos humanos, hasta que se logró crear esa función que existe hasta hoy día, por supuesto. Pasé por muchos lugares, desde trabajar en un hospital y después como meteorólogo trabajé en el laboratorio ambiental, haciendo trabajos relacionados a la contaminación atmosférica y meteorología, después en Defensa Civil, que compartí unos años acá con Sole, y desde hace unos 5 años en el Jardín Botánico, que quería tener una posición un poco más tranquila, volver a mis orígenes, pues yo cuando estudié meteorología había orientaciones y me orienté en meteorología agrícola. Y en el Botánico surgió estaban buscando profesionales para investigar porque forma parte de una liga mundial, el Jardín Botánico Carlos Tais, que es del cual soy parte. Hay una liga mundial de jardines botánicos que está empezando a investigar sobre cómo el cambio climático afecta a la colección de especies de esos jardines. Imaginen que el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires hace poco cumplió 127 años y Carlos Tais, cuando dijo, bueno, voy a plantar determinadas especies, no pensó que iba a pasar dentro de 100 años, dentro de 50. Y hay muchos jardines botánicos en el mundo que están viendo que tienen esa problemática. Son históricos, tienen mucho más de 100 años, y están viendo que las especies vegetales originarias de ese lugar están teniendo problemas en relación al clima. Entonces, bueno, hay un grupo de investigación a nivel global que está analizando esos impactos en el cambio climático. Y bueno, estoy ahí formando parte de eso. Después, este año empecé con una cosa que de ver al grupo del Taliex, ahí que los invitamos a una feria de botánico que se hace todos los años. De paso aprovecho y hago propaganda, que es el fin de próximo. Vi a los chicos de la facultad hacer experimentos, me llamó mucho la atención, me pareció buenísimo, charlando con ellos el año pasado, y viendo que en el botánico se hacían voluntariados, se me ocurrió crear el voluntariado en clima y meteorología para estudiantes universitarios de esas carreras, de ciencias de la atmósfera, tanto en La Plata, en Comechingones, en la UBA. Lamentablemente el voluntariado exige una presencialidad, entonces que estoy ahora viendo si para el año que viene lo podemos hacer virtual, pero no sé si me lo van a reconocer porque hay un reconocimiento de parte del botánico hacia esas personas que hacen el voluntariado. Pero bueno, yo pensaba tener 3 o 4 voluntarios y me encontré con que empezaron en enero casi 12, 13, ahora son 9, porque bueno, tienen que estar estudiando en la universidad y también tienen que ir 2 o 3 días o un día, lo que puedan, al Jardín Botánico a hacer determinadas actividades. Por suerte se armó un lindo grupito de trabajo. Hay 3 trabajos que 3 líneas de investigación que hicimos, que los presentamos ahora acá en los pósters del día miércoles y viernes próximo. La presentación está a cargo de ellos. Y también
hace poco pudimos empezar con los primeros vestigios de oportunidades laborales para ellos. Es decir, nos batimos a hacer un proyectito, de los cuales 2 de los voluntarios y voluntarias forman parte, de 4 meses para un estudio de temperatura y humedad en un proyecto que hay de la Universidad de las Naciones Unidas en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Y también otro que hizo un reemplazo del trabajo que tengo en particular con Florencio Varela, que lo comparto con una meteoróloga acá egresada de la casa, de la Universidad de La Plata. Y bueno, dio la casualidad que durante una semana no podíamos estar los dos haciendo ese trabajo, y bueno, ahí preguntando entre los chicos de los voluntarios, hubo uno que accedió a ese desafío, que es muy complicado ahora porque es hacer un pronóstico a un municipio en un periodo electoral, que es le pueden llegar a pasar de todo, y justo le tocó un fin de semana, fue hace 2 fines de semana, con alerta amarilla, después pasó naranja. Bueno, la verdad que hizo un muy buen trabajo este estudiante, y bueno, demostró que están bien encaminados en su profesión. Y básicamente otra cosa que les quiero mostrar a ellos es que hay salidas de la meteorología que no se enfocan solamente a la parte de la academia ni lo que es el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, gracias Adri, y bueno, también sí, celebro la participación, esto que decías, que había pocos, que esperabas pocos estudiantes y que finalmente son muchos. Creo que el entusiasmo de los jóvenes siempre está, y nos tenemos que nutrir también de eso. Bueno, y para ir tal vez haciendo un cierre, tengo tal vez 2 preguntitas más antes de abrir también a la audiencia. Ustedes comentaron distintas experiencias, ¿no? Pero de alguna forma, digamos, ¿cuál creen que es la mayor dificultad? Ya más bien, digamos, pensando no obviamente desde su experiencia, pero digo, no contando su experiencia específica, sino también pensando como meteorólogos o meteorólogas como profesión, ¿no? Como comunidad meteorológica. ¿Cuál es la mayor dificultad o deuda pendiente que tenemos como profesión meteorológica en la Argentina? Desde lo institucional, por ejemplo, también pensando, me interesa mucho también saber, digamos, en términos del rol que tendría o que creen que tendría que tener el CAM como sociedad profesional que congrega a los meteorólogos, y también del vínculo de los profesionales meteorológicos con otros sectores, ¿no? Como mencionábamos hace un ratito. O incluso, bueno, si quieren comentar alguna experiencia también de los desafíos que encontraron en sus propios ámbitos de trabajo, por supuesto también, pero bueno, siempre en vistas, digamos, de generar esa discusión colectiva de cómo queremos o hacia dónde queremos ir como profesión. Así que bueno, podemos empezar de nuevo, si querés, Sole, te doy la palabra para que nos cuentes tu perspectiva. Bueno, yo acá vine a hacer lío, perdón. Yo creo que la deuda pendiente que tenemos como comunidad es la humildad, reconocer que todos los tipos de meteorólogos somos no solo necesarios, sino que complementarios, y dejar un poco de competir entre nosotros, ¿no? O sea, cuando uno sale digamos, del hogar de la facultad o del servicio meteorológico y se encuentra en el mundo laboral, nadie entiende por qué nosotros nos peleamos entre nosotros. Y creo que si empezamos a pensar desde lo colectivo, que si bien no existe una ley profesional que sea perfecta, creo que si pudiéramos lograr una ley profesional, dejaríamos de pelearnos entre nosotros, y eso generaría que hacia puertas afuera de nuestra comunidad seamos realmente más valorados. Es mi opinión. Respeto si alguien no piensa igual, pero es mi opinión. Gracias, Sole, por compartirla. Adri.
¿Querés comentarlo vos? El tema de la matrícula, que bueno, es una consecuencia de una ley profesional, es clave. Me llevó a perder trabajos en el ámbito privado, porque había un trabajo específico donde decía, bueno, necesitamos tu matrícula como meteorólogo. No tengo. Lo perdí, chau, no me contrataron. Fue una de las cosas también que me llevó después a hacer la licenciatura en Ciencias Ambientales, que sí me puedo matricular como licenciado en Ciencias Ambientales, pero no como meteorólogo para hacer trabajo, por ejemplo, impacto de estudio de impacto ambiental y firmarlos, no hacerlos sino firmarlos. Así que eso sí es un desafío que ya tiene desde hace muchos años el CAM y de alguna manera va a haber que resolverlo. Después, por el otro lado, me parece que desde estar en el CAM hace pocos meses me doy cuenta que es una gran comunidad, que se trabaja mucho. Desde cuando estaba fuera del CAM no lo notaba, pero ahora que estoy dentro sí, la comisión directiva es impresionante el trabajo que hace. Y me gusta que se esté abriendo un poco más hacia otros sectores. En la Ciudad de Buenos Aires se está participando del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad. Y me parece también hay que ir por esos lados, es decir, empezar a charlar, a acercarse a cámaras empresarias que pueden ser generadores de trabajo para meteorólogos. Me pareció repiola acercarse a universidades, como que a través de las cuales se están ofreciendo ahora cursos, que era un requerimiento muy grande que tenía el CAM y no lo podíamos resolver. Por primera vez también este año llegamos a un acuerdo después de mucho trabajo con Álvaro acá y con Vanessa de generar una escala de honorarios por trabajo para los meteorólogos, que eso tenían otras profesiones y nosotros no. Y en el ámbito privado nosotros tenemos que salir a defender, bueno, decir, bueno, mi trabajo vale esto y lo tenemos que salir a defender. Y dice, bueno, pero ¿cuál es el convenio horario, la escala salarial de los meteorólogos? Si no la teníamos, ahora sí la tenemos. Y me parece que como Centro Argentino de Meteorólogos también hay que dar no tenemos que tener miedo de dar una pelea desde la parte política, dadas ciertas situaciones que se están viviendo, especialmente en el Servicio Meteorológico Nacional, que no tenemos un director y que los últimos 2 no fueron meteorólogos, y así está la institución. Y por el otro lado, con el tema de la ciencia, también que está apedreada de bastantes sectores, y creo que tenemos que salir a defender la producción científica como institución. Y por otro lado, una deuda que creo que tenemos y de alguna manera la vamos a tener que buscarle la vuelta para resolverla, es la integración con los estudiantes y jóvenes profesionales en meteorología. Generalmente los socios del CAM ya tienen su trayectoria profesional y después se asocian, empiezan a participar de la comisión directiva. Y los jóvenes, tenemos pocos socios jóvenes, y con esos pocos socios jóvenes básicamente no sabemos qué hacer. Así que eso es una deuda que tenemos como institución. Me parece también que digamos, a los estudiantes les digo que también se animen a ser socios del CAM y requerirnos cosas para hacer ellos, ¿sí? Que digamos tiene que haber un poco más de ida y vuelta en ese sentido, y me gustaría que sea digamos, o que se siga por esa senda. Bueno, gracias Adri por compartirlo. Juan, ¿tu opinión? Sí, yo adhiero a lo que dijeron Sole y Adri en relación a la necesidad de establecer un marco regulatorio para la profesión. Tenemos que por ahí inflar el pecho y decir, mira que la información que puede proporcionar un meteorólogo es la vida o la muerte de una persona o el éxito o fracaso del sector productivo, por así decirlo. En un país sobre todo que depende todavía de la producción agrícola en buena medida para llenar el tesoro, las arcas del tesoro. Así que en ese sentido no nos regalemos
en términos de cuando nos vienen a pedir información, muchas veces he escuchado que me dicen, pero si eso es lo que vos haces todos los días, no me lo podés pasar. Y no, porque si requiere un trabajo extra, si requiere establecer un grupo de trabajo que pueda abordar una problemática no solo desde la mirada meteorológica, sino de otras miradas, me parece que todo eso va en términos del marco regulatorio que nos está faltando como profesión para desenvolvernos profesionalmente. Bueno, muchas gracias, Juan. Y ahora les voy a pedir finalmente si pueden un minutito cada uno, dado que, bueno, como mencionamos, se ven muchas caras jóvenes, si pueden transmitir algún mensaje idealmente esperanzador, pero bueno, también realista, a las y los jóvenes que hoy estudian meteorología. ¿Qué consejo les darían? Adri, volvemos a la... Sí, primero lo felicito por estudiar meteorología. Es y va a ser una gran elección. Y perseveren a full, esfuércense a full para terminar la carrera y después para trabajar de lo que estudiaron. Bueno, es clave un poco algo que nos decía Adri, que es tender puentes. Muchas veces en la parte privada vienen preguntas que uno mismo no puede responder solo y es clave saber a quién llamar y establecer equipos. Eso me parece que es algo muy enriquecedor, o sea, la gente no sabe que además de ser pocos, los meteorólogos tenemos especialidades, se piensan que sabemos todo, empezando porque nos despertamos y sabemos el pronóstico del tiempo para la Quiaca, o sea... pero también lo que decía Juan de no se regalen, o sea, la gente está muy mal acostumbrada a que la información meteorológica sea gratis y en eso creo que nos parecemos más a los médicos que a los ingenieros. Pero si vos ya lo sabes, ¿por qué no me lo podés decir? Y porque, por ejemplo, yo se lo dije a un compañero de secundaria el otro día que me dice, ¿y cómo viene el fin de semana con la lluvia? ¿Va a llover poco o mucho? Y yo le dije, la verdad que no tengo ni idea si 15 milímetros para la cancha de rugby de tal club es mucho o poco. Entonces, si vos necesitas un pronóstico para el 7 de tu club, tenés que contratar un meteorólogo. No es algo que yo te lo pueda decir así como en una charla de café. Así que no regalen su trabajo, háganse valorar y todas las horas y todo lo que resignamos en nuestra vida de estudiantes hay que acordarse a la hora de negociar el sueldo. Juan. Sí, mi consejo: no cuelguen con los finales. Terminen la carrera en tiempo y forma. Yo sé que a veces es difícil, hay que sacrificar, no sé, una salida un sábado, pero bueno, recíbanse, que es muy lindo el momento de recibirse. Después, lo que quieran hacer a continuación, elijan su propia aventura, pero rodéense de gente que los ayude a llegar a donde quieran llegar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio para preguntas. Si pueden proyectar el QR en los televisores y... Por supuesto, empezamos media hora tarde, entonces el coffee break también se va a demorar un poco, pero que las ganas de comer los canapés y el café no los hagan no preguntar. La idea es también escucharlos, más que escucharlos, leerlos, porque vamos a leer sus preguntas. Rocío va a dar algo, ¿no? No, más que nada tienen un QR que escanean y pueden hacer una pregunta que es anónima y además pueden ver la pregunta de los demás que estén preguntando y le pueden dar like, o bueno, si quieren. Y vamos como de las más likeadas a las menos likeadas. No, bueno, para que pregunten lo que quieran. Si no llegan a escanear el código, ahí estamos pasando algunas hojitas para que puedan escanearlo más de cerca. Entonces vamos a dar algunos minutitos, porque obviamente lo tienen que escribir. El Wi-Fi es convenciones con C mayúscula, UNLP en... ¿Qué? Estoy dando el password, sí, perdón.
Sí, la red de convenciones, Centro Convenciones, y la clave de Wi-Fi es convenciones con la C mayúscula y después UNLP todo junto en mayúscula. Ya estamos, como todavía no van llegando otras, voy a ir leyendo. Bueno, ahora empezaron, pero ya el primero ya tiene privilegio. Nos preguntan qué perspectiva. Lo que les pido es si podemos mantener el silencio. Solo escriben y escuchan. Nos relajamos. Y les dan like a las preguntas. Bueno, no, la pregunta ya se me fue. ¿Qué perspectiva tiene el CAM para con la federalización de la meteorología? Quizás esa, si me permiten, la puedo responder yo. Que no soy oradora, pero me doy el tupé de responderla. Quizás, bueno, es medio acotada la pregunta, tal vez a qué se refieren, ¿no? Pero en el sentido amplio de la parte de federalizar la meteorología, sí me parece, como comenté también en el acto de apertura, la participación activa que estamos teniendo en la Federación Latinoamericana Ibérica de Sociedades de Meteorología es un poco también con esa intención. No sé qué significaría federalizar la meteorología, pero o tal vez lo están preguntando a nivel de Argentina y yo me estoy yendo pensando a lo grande en Sudamérica. A nivel de Argentina, federalizar la meteorología es lo que más queremos, la realidad, y quizás acá también puedo hablar desde el lugar del CAM, pero me parece que también está bueno si puede contestar Juan. La importancia que tiene tener meteorólogos insertados en distintas instituciones y organismos de ciencia, de técnica, sector privado, gestión pública, porque como decía también, ya no me acuerdo si era Adri o Sole, o sea, si no ocupamos nosotros esos puestos, lo va a ocupar otra persona y sin una ley profesional lo va a poder ocupar sin ningún tipo de problemas. Entonces, digamos, como intención, digamos, del CAM es, sí, cuanto más podamos, mejor. Al día de hoy son 3 las universidades que dictan la carrera de meteorología, que es esta casa de estudios, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de los Comechingones. Juan. Sí, no, a ver, yo cuando me fui a Mendoza no había un DECAO, no había un CIMA, no había una UBA. Van a tener que animarse a ir a lo desconocido y muchas veces van a tener que salir de la zona de confort. Acá está toda la comunidad reunida y en un radio de 100 kilómetros tenemos muchísimos profesionales. Afuera no va a suceder eso, pero créanme que eso es sumamente enriquecedor y les va a abrir la cabeza en muchos sentidos a esto de las multidisciplinariedades, la transversalidad de cómo afrontar los problemas. Pongan el dedo en el mapa y digan, ¿se cayó en Santiago del Estero? Bueno, algo va a haber para hacer y va a ser súper valorado lo que van a tener para aportar ahí. Gracias, Juan. Acá veo que hay una pregunta muy votada que le voy a pasar a Sole, que pregunta, en este contexto de cada vez más información en redes sociales y medios de comunicación, ¿creen que sería positiva una carrera de comunicador meteorológico? En lo personal, yo no lo descartaría. El tema es oferta y demanda. Hoy por hoy, lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación pagan muy mal a los meteorólogos y eso es algo que no sé si alguien va a querer estudiar una carrera. O sea, todos lo hicimos y la mayoría como un extra. O sea, si realmente empezaran a pagar mejor a los meteorólogos, yo creo que digamos, sería viable la carrera, de comunicador meteorológico. No lo descarto, pero creo que todos tenemos que ser como respetuosos de dónde termina la incumbencia de cada uno, ¿no? O sea, uno de mis mayores dificultades cuando estuve al aire en vivo era cómo interpretar las preguntas de los productores o conductores, contestando lo más correcto posible
Y obviamente a ellos no les gusta cuando uno les dice, no es mi especialidad, yo eso no lo puedo contestar. Y no sé de qué manera se encararía una carrera de comunicador meteorológico y que ese comunicador realmente no responda a preguntas de un meteorólogo, o sea, de un licenciado o de lo que fuere. Pero no sé, no lo descarto. Ojalá que pueda suceder. Y Sole, sigo con vos, porque bueno, sos quien de los tres creo que sos quien más de experiencia en medios de comunicación tiene, que también ligado a eso, ¿qué opinan de la aparición en medios de comunicación de estudiantes técnicos o aún no recibidos de la licenciatura? Bueno, yo lo que les quiero avisar es esto, les van a preguntar en el micrófono, cuando están al aire, cosas que van a tener que saber responder. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo me paré frente a una cámara en vivo con más de 10 años de profesión, con experiencia en defensa civil y varias veces tuve que salir de situaciones muy incómodas. Entonces, si un estudiante cree que está en condiciones de responder ese tipo de preguntas, yo lo aplaudo, pero realmente es difícil. O sea, son situaciones muy incómodas. No es solamente el conductor o el productor. Hay mucha gente viendo lo que vos respondés y si te equivocás, queda todo grabado. Gracias, Sole. Acá veo que hay algunas preguntas bastante votadas en cuanto a la ley profesional, por ejemplo, cómo está la ley profesional, la categorización de los técnicos en meteorología de la Universidad Nacional de La Plata, cómo logramos que la ley profesional tome el lugar en la agenda del Congreso y qué apoyo necesitamos para que prospere. Yo les cuento brevemente y abro si quieren hacer algún comentario los oradores. Hoy el proyecto de ley que se venía presentando y perdía estado legislativo, se volvió a presentar y así, al día de hoy no está, digamos, vigente, o sea, estuvo encajonado en la mesa de entradas de la legislación general durante un par de años. Hoy no está vigente y desde esta gestión del CAM, mi idea y justamente también un poco es abrir esta polémica y traer esta mesa al Congremet, es abrir a la comunidad un poco también esa reflexión, obviamente no en un ámbito de 1 hora y media, una mesa redonda, pero sí de abrir esa posibilidad para futuras oportunidades e instancias específicamente en la Universidad Nacional de La Plata, en el DECAO, en la Universidad de Buenos Aires, con la gente de los Comechingones y en otras instancias también, de volver a abrir, digamos, la discusión, porque bueno, sabemos que ese proyecto de ley generaba ciertas controversias, porque por lo visto, digamos, supongo que preguntan esto de la categorización de los técnicos, porque sí, como también comentaban hace un rato, digamos, no hay una ley perfecta, pero la idea es que el proyecto de ley, si se vuelve, ya que perdió el estado legislativo, si se vuelve a presentar, la idea es que sea con el mayor consenso de la comunidad, porque como bueno, también decía Sole, ¿no? O sea, la idea no es que como comunidad, que somos una comunidad muy chica, estemos divididos, sino que también estemos fortalecidos siendo, digamos, una comunidad, como lo dice la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la idea es justamente es eso, que desde el CAM vamos a generar posiblemente el año que viene, porque bueno, este año atravesados por muchas instancias desde que comencé la gestión, entre cuestiones del servicio meteorológico, de público conocimiento, el Congremet, se hizo difícil, pero sí nos parece importante dar esa discusión de nuevo para que ese proyecto sea lo más consensuado por la comunidad meteorológica. Así que no es que hay una respuesta concreta a esa pregunta, simplemente es eso, es que estamos abiertos a generar de nuevo esa discusión para generar un consenso lo más armoniosamente posible. Carla, si me permitís aclarar, son discusiones que tenemos en todas las reuniones del Consejo Directivo. Como decía Adriana, o sea, en cada reunión que hacemos todos los meses de 2 horas nos preguntamos un montón de cosas. Entonces,
animamos a todos los socios a que se acerquen a la persona que conozcan del consejo directivo o que digan yo quiero participar en la próxima sede y que traigan sus inquietudes, porque realmente es la manera que tenemos de escuchar la necesidad de toda la comunidad y realmente es acotado lo que se puede hacer entre las oportunidades políticas de ahora se puede presentar el proyecto con que si vamos a estar toda la vida discutiendo un proyecto perfecto, que es obvio que no lo vamos a conseguir. Así que bueno, están invitados. Gracias por los aportes, Sole. Hay una pregunta para Juan específicamente que dice: ¿la desigualdad en la adaptación al cambio climático se discute en las reuniones del IPCC? Sí. A ver, se hace una revisión de toda la literatura existente en materia de adaptación, en particular en el capítulo que yo voy a estar, en Centro y Sudamérica. Así que la discusión va a aparecer, obviamente el grado de certeza que tengamos respecto a si es posible decir si hay una medida de adaptación que es mejor o peor que otra, dependerá de la literatura científica disponible, pero sí, es algo que se discute en el marco de las reuniones. Muy bien, y había una pregunta que se la quería pasar a Adri, pasa que esto se va moviendo. Un momento. Vos, Rocío, perdón, ¿me podés ir eliminando las que se van respondiendo o no? Sí, gracias. Bueno, se me fue. ¿Qué? ¿Cuál fue la principal herramienta que usaron a la hora de encarar el primer trabajo? Sí, esa se la quería. ¿Cuál se la quería pasar a Adri? La pregunta, perdón, es ¿cuál fue la principal herramienta que usaron a la hora de encarar el primer trabajo en la profesión? La principal herramienta es estar seguro de lo que uno hace y de lo que no puede hacer. Con los años hay que, digamos, lo que me di cuenta es hay que saber decir que no a cosas que uno no puede llevarlas a cabo y buscar colegas, como me pasó en muchísimas ocasiones, colegas meteorólogos y meteorólogas, para que hagan ese trabajo que yo sé que por mi formación y orientación que tenía no lo podía llevar a cabo. Pero tampoco podía dejar al cliente en banda decir, no, yo esto no lo puedo hacer, arreglate, buscate vos otro profesional de meteorología. No, hay que resolver el problema, ¿sí? Entonces hay que estar muy seguro de lo que uno puede hacer. Y también abrirse a la comunidad meteorológica para decir, bueno, esto no lo puedo hacer, pero conozco o pregunto qué profesional puede llegar a hacerlo y encarar el trabajo en conjunto con ese profesional. Hay en el ámbito privado, por ejemplo, volviendo a una pregunta de la federalización de la meteorología, en algunas mineras están buscando profesionales, digamos, hay trabajos que uno lo tiene que abarcar en grupo, no unitariamente como profesional, sino entre 4 o 5 profesionales, y están pidiendo que el 20-30% de ese personal sean de la región donde está la minera, por ejemplo. En algunas provincias hay profesionales y en otras no hay ninguno. Es decir, por ejemplo, que yo sepa, en Catamarca no hay, busqué, no tenemos ningún colega meteorólogo ni meteoróloga en Catamarca. Así que bueno, eso también se está dando a nivel de la parte privada, de buscar recursos humanos en meteorología que no vivan en Ciudad de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, sino que vivan en determinadas provincias. Gracias, Adri. Veo que hay un par de preguntas en cuanto a la bolsa de trabajo. Eso también me voy a tomar la oportunidad de responderla yo. Acá dicen, más que una pregunta, es una sugerencia para el CAM. Sería bueno tener una bolsa de trabajo para acercar a las oportunidades laborales a todos. Eso la realidad es que ya está. Quizás quien hizo la pregunta no es socio. Hay QRs para inscribirse por todos lados. La idea es que siempre que llegan oportunidades laborales nos las envían a cam@at.fsem.uba.ar y eso se reenvía a todos los socios y socias.
Así que eso está, digamos, no es que se cuelga en la página web como bolsa de trabajo, sino que es un beneficio que de alguna forma lo queremos brindar a los socios. Si después esa convocatoria llega a otros lados y se reenvía públicamente, eso es otra historia, pero desde el CAM, digamos, lo tomamos como que es un beneficio porque realmente recibimos muchas ofertas y muchos pedidos también, ¿no? Ofertas laborales, pero también pedidos de cursos y otros intereses, y eso se reenvía nada más a los socios por la lista de mails. Acá preguntan, para Adri también, ¿el gobierno de la ciudad tiene en cuenta lo que se realiza en el jardín botánico y si hubieran ideas de expandir las investigaciones a espacios públicos? Adri. Se tiene en cuenta, estamos trabajando en bastantes piedras en el camino, pero estamos consiguiendo muchísimas cosas. Yo cuando entré a trabajar en el botánico dije, bueno, esta institución tiene más de 120 años de historial, tiene 2 o 3 invernaderos que son Monumento Histórico Nacional y muchos que funcionan. Digo, cualquier invernadero, siempre lo que yo estudié cuando hice la carrera, después yendo al INTA, cualquier invernadero debe tener sensor de temperatura y humedad adentro y otro afuera para saber cuándo tiene que calefaccionar, cuándo tiene que poner humedad, y no solo no estaban, sino que tiene una biblioteca el botánico. Me pasé leyendo, tratando de encontrar un dato de temperatura, máxima, mínima, lo que sea, tampoco encontré nada. Entonces hubo que empezar de cero, así como empecé de cero en el gobierno de la ciudad, con la profesión de meteorología, y hoy ya hay ya está la función de meteorólogo. En el botánico pasó algo así. Empezamos a rescatar de proyectos estaciones meteorológicas que tenía abandonada el gobierno de la ciudad en la vía pública. Rescatamos 3, de las 3 instalamos 2. Una como cumpliendo todas las normas de la OMM, que se pueden, y otra que surgió a raíz de un proyecto en un lugar botánico que está completamente a la sombra. Empezamos a calcular esa diferencia de temperaturas durante los días de ola de calor para ver qué pasaba, porque la gente decía, no, sí, acá en la sombra hace 4 o 5 grados menos, otros decían 10, y yo dije, no, me decían, sí, pero es importante, decí que hacen 5, y llamaban a los medios cuando había ola de calor. Yo digo, no, de ninguna manera, yo no voy a decir que hace ni 5, ni 2, ni 1, porque estamos viendo. Decilo vos, que sentís eso, pero yo como profesional no puedo decir eso. Y bueno, de ahí salió a hacer este proyecto. Es uno de los trabajos que presentan los chicos ahora entre el miércoles y el viernes, de las diferencias esas que estamos midiendo. Y eso lo estamos tratando de extrapolar a los otros espacios públicos. Hicimos este último verano experiencias de ver cuánto bajaba la temperatura si en el botánico hay riego por aspersión. Entonces, cuánto bajaba la temperatura durante días de ola de calor si en el horario de la máxima temperatura entramos a regar por aspersión el sector que está bajo el sol y el sector que está bajo la sombra. Y encontramos datos que, digamos, podemos bajar la temperatura muchísimo, y la idea es seguir con ese trabajo y presentarlo como una propuesta al gobierno de la ciudad para que lo extrapolen todos los espacios verdes del gobierno de la ciudad que tengan riego por aspersión, decirle, bueno, tienen todas las herramientas, solo tienen que gestionar el riego de determinada manera para bajar la temperatura del aire durante los días de ola de calor, por ejemplo. Gracias, Adri. Vamos a tomar solo la pregunta, si me permiten, solo la pregunta que ahora quedó como la más votada, y le voy a dar la palabra a Juan, y con eso ya vamos cerrando. ¿Qué acciones podemos tomar desde el CAM para evitar que profesionales recibidos terminen en trabajos no relacionados al sector por falta de oportunidades? A ver, pienso que muchas veces las oportunidades tenemos que ser capaces de generarlas nosotros. Esto puede estar relacionado a que haya gente trabajando de meteorólogo cuando no es meteorólogo, y ahí se nos escapó la tortuga porque algo mal hicimos claramente. Después conozco casos de colegas que han abandonado la academia por
la presión que tiene tener que estar publicando, tenés que estar generando conocimiento todo el tiempo, tenés que estar haciendo transferencia y demás. Y bueno, por ahí uno dice en la ecuación, bueno, me voy a un privado, me pagan un poquito más o un poquito menos, pero estoy más tranquilo porque no me exige esto, o lo otro. Es también una decisión bastante personal hacia dónde ir en materia de es cuestión de gustos, pero me parece que por lo menos, no sé acá en Buenos Aires, pero en el interior seguro hay más posibilidades para meteorólogos de las que se imaginan. Así que no se queden con que no hay oportunidades, porque si buscamos me parece que hay. Bueno, gracias Juan, y con eso me das pie para hacer el cierre. Agradecemos la activa participación que tuvo éxito. Gracias Rocío por proponer esta aplicación para las preguntas. Así como un punteo, creo que de las cosas que fuimos charlando y que fueron surgiendo, creo que, digamos, haber escuchado estas trayectorias diversas nos habla un poco de que somos una comunidad muy rica, comunidad meteorológica, quizás no en dinero, pero muy rica en la diversidad de trayectorias y posibles aplicaciones de esta profesión. La necesidad de que nuestro trabajo sea más valorado, que sea utilizado esa información que generamos de forma más adecuada y con responsabilidad. Y que también nunca se practica esta profesión en soledad, ¿no? Hablamos de espacios interdisciplinarios, espacios con colegas que no tienen ni la menor idea de lo que tal vez decimos, pero que sí necesitan esa información. Entonces, realmente es muy importante. Y después, en términos de fortalecer también nuestra profesión, y me celebro que haya habido tantas preguntas también en relación a la ley profesional, porque bueno, sigue siendo un desafío para tener una meteorología más fuerte, más visible y con mayor capacidad de aportar al desarrollo sostenible de nuestro país. Así que en ese sentido, desde el CAM estamos ampliamente comprometidos para que justamente eso sea posible, pero con la ayuda de todos ustedes, comunidad meteorológica y disciplinas afines también, porque no quiere decir que no se pueden unir quienes no sean meteorólogos, también hay socios aficionados. Así que invito a todos a que no solo que se asocien por una cuestión de aportar a la cuota societaria, sino que quienes ya son socios también participen activamente, que no recaiga solo en la comisión directiva, sino que realmente lleven propuestas, pero para poder involucrarse también ustedes en el trabajo cotidiano que tenemos como centro. Así que con eso, no sé si tienen unas palabras. Gracias. Y gracias Adri, Sole, Juan. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buena estuvo la mesa y la discusión. Muchas gracias.